Bueno, hoy vamos a responder un par de preguntitas que me hicieron ayer y después vamos a continuar con el resto, con el resto de los fármacos. Voy a buscar las preguntitas, así las respondo. A ver. La pregunta de Lucía es, me acabo de tomar 2 jarros de café enormes, todavía no entiendo por qué no estoy despierta del todo, pero bueno. El ibuprofeno está contraindicado para diabéticos que se encuentran medicados con hipoglicemiantes. La realidad que para el diabético el ibuprofeno no es algo que realmente esté contraindicado. Sí están contraindicados con respecto a los AINES, la aspirineta, porque más allá, ¿se acuerdan que ayer vimos que había un pequeño desajuste en el metabolismo de la glucosa con respecto al ácido acetilsalicílico? Pero no solamente por eso. ¿Y por qué digo la marca comercial y no digo aspirina de 100 miligramos? Porque en la composición de este tipo de comprimidos tienen azúcar. Tienen azúcar. Y al tener azúcar, teóricamente un paciente que tiene diabetes no debería consumirlo. Pero la realidad también es que es ínfima la cantidad de azúcar que tiene un comprimido y se toma una vez por día. Entonces, un paciente diabético que tome hipoglicemiantes orales o que tome o que use insulina, tranquilamente podría. Siempre lo ideal es que no tenga nada de azúcar. Es muy común que, de hecho, a mí me han preguntado varias veces, que he ido a comprar toda la parafernalia de remedios y pido, dame aspirina de 100. Y me dice, ¿cuál preferís? ¿Cuál querés? Yo le contesto de la misma manera de lo que hablábamos ayer. Dame la más común que tengas. Yo sé que el efecto que estoy buscando, obviamente, es la antiagregación plaquetaria, porque obviamente la diabetes es una complicación cardiovascular. La diabetes tiene un montón de problemas cardiovasculares o puede desarrollar un montón de problemas cardiovasculares. Entonces siempre ahí la prevención con el ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario con 100 miligramos es recomendable. Y vuelvo a repetir, si me preguntan, dame la aspirineta que es más rica, o la isaspirina que es re barata, pero básicamente eso. Los fármacos que sí están contraindicados en pacientes con diabetes son los corticoides. Los corticoides, después, cuando los veamos, vamos a ver que tienen bastante problema con respecto a la regulación de la glicemia, aumenta mucho la glicemia. Entonces, sí, esos sí están contraindicados. Y si el paciente que tiene diabetes, por algún motivo, también tiene que utilizar un corticoide, obviamente tiene que estar sumamente supervisado con su diabetólogo, como para poder ajustar las dosis del medicamento hipoglicemiante que esté usando, ya sea un hipoglicemiante oral o insulina. Y obviamente también va a tener que hacer un control, un autocontrol bastante estricto. Otro tipo de fármacos que están contraindicados en los pacientes con diabetes son los diuréticos,
algunos tipos de diuréticos, pero siempre es preferible no utilizar ningún diurético. Las estatinas, la rosuvastatina, la simvastatina, la atorvastatina, que se utilizan para para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Y acá pasa algo similar, pasa algo similar con respecto a la aspirina, porque un paciente que tiene diabetes suele tener también lo que se denomina una ateromatosis acelerada. Entonces, obviamente, va a necesitar el consumo de, de, de fármacos para disminuir su colesterol. Entonces, vamos a ver la segunda pregunta. Acordate que no es que está contraindicado el ibuprofeno, ni mucho menos, y por lo general en el consumo de ibuprofeno suele ser por algún dolor, un dolor en particular. O sea, como el ibuprofeno no tiene, digamos, esta cosa de la aspirina o sobre todo de la cafiaspirina, la combinación de aspirina con cafeína, que se va, ay, me voy a tomar una cafiaspirina para estar despierta, para estar bárbara, que pasa así muchas veces, no tiene, lo que decía, del ibuprofeno se toma ocasionalmente para un dolor. Entonces, cualquier interacción, cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir con los hipoglicemiantes orales, que no es significativo, no es significativo. Y con respecto a la segunda pregunta, dice, hay AINES que tienen menos afinidad a receptores que otros fármacos y por eso están contraindicados o la interacción ocurre por la composición química de algunos AINES. En realidad, los AINES no se unen a receptores, pero sí son transportados por proteínas. Entonces, las contraindicaciones siempre tienen que ver, en este caso, por la afinidad por la proteína transportadora. Si tienen mayor o menor afinidad, y como por lo general los AINES tienen una afinidad bastante importante, me van a desplazar a muchos fármacos. Pueden desplazar a muchos fármacos de la unión a proteínas y ahí es donde se produce el problema. Bien. ¿Alguna otra duda, Lu? ¿No? Bien. Vamos. No, profe, gracias. Venga. No, mi duda era esa principalmente. Entonces, bueno, más que nada con respecto al ibuprofeno, o lo que era la aspirina, si bien la aspirina tenía un poquito de incidencia, es más que nada la composición química, o sea, si contiene Claro. azúcar o no comprimido, pero no por la droga en sí, no por el principio activo. Exactamente, exactamente. Genial, gracias. Vamos a la pregunta de Stephanie. ¿Dónde está? Esperen que la encuentro. Haré un audio. ¿Vamos a escucharlo? Tengo una pregunta, si me puede contestar para mañana o cuando usted pueda. Hoy cuando habló de los oxicams que inhiben a la COX-2, había dicho que daban acidez. Eso no entendí porque estaba revisando las clases de la semana pasada cuando hablaba de la COX-2, que había dicho que solamente produce prostaglandinas en el lugar de la lesión, por lo tanto si inhibe a esas, se inhiben las prostaglandinas del lugar de la lesión y que va a haber menos acidez, porque no inhibe a las prostaglandinas del resto del cuerpo, que son las que producen el moco gástrico protector. Eso es lo que no entiendo, o sea, ¿por qué van a dar mucha acidez si quedan las demás prostaglandinas? No sé si me explico bien, si me la puede responder o de última se lo vuelvo a decir mañana. Gracias. Bueno, excelente la pregunta en este caso, de Stephanie. ¿Por qué? Porque en realidad sí. Nosotros, aparte, muy bien fundamentada, me encantó esa pregunta. Si pasa esto,
me inhibe únicamente las prostaglandinas o la ciclooxigenasa 2, que es la que se está produciendo en el lugar. No me inhibe la ciclooxigenasa general, con lo cual tendría que las prostaglandinas que producen el moco gástrico protector no desaparecer, tendría que haber una buena cantidad de moco gástrico protector y no provocar acidez. La verdad, no sé, no es que yo no sepa. La realidad es que en teoría, si me inhibe únicamente la ciclooxigenasa 2, no me inhibe la ciclooxigenasa 1, no debería provocar acidez. La realidad es que no lo debería. Pero, también ocurre que hay algunos fármacos que ya de por sí son gastrolesivos, pero por acción directa. ¿Qué significa esto de acción directa? Bueno, que precisamente va a producir la lesión en el estómago precisamente por estar ahí, no mediada por el mecanismo de acción. Acá no está mediado por el mecanismo de acción. Si nosotros sabemos que la ciclooxigenasa hace que se produzcan prostaglandinas, esas prostaglandinas favorecen la producción de moco gástrico, y yo las inhibo, es una RAMS tipo A, ¿se acuerdan? Que es previsible, yo la voy a esperar, y está relacionada con el mecanismo de acción. Pero en este caso no. En este caso lo que se produce es una como lesión, también está mediada por las prostaglandinas, pero a nivel local. Básicamente, aparte uno siempre en teoría siempre, la teoría hay que comprobarla, digamos, si es cierta o no esa hipótesis con la experimentación. Evidentemente está haciendo o el daño en forma directa sobre la mucosa gástrica, o se les pasó a los fabricantes, se les pasó por, no a los fabricantes, a los que idearon se les pasó por encima algún inconveniente. Pero teóricamente no. Y vos agarrás cualquier prospecto de los Nuxigam, y todos dicen que tienen o que provocan acidez, y que provocan acidez, que provocan ardor gástrico, piripipi. De hecho, gente que lo consume, por una tendinitis, por esto, por lo otro, me ha comentado, me mata, esto no lo puedo tomar porque me mata, me da una acidez terrible. Pero bueno, evidentemente la teoría no siempre se ajusta a la realidad. No te puedo dar una explicación, digamos, de que en este caso la acidez se produce por esto otro, más que sea directamente un daño en el lugar, que sea un daño directo sin la mediación del mecanismo de acción. O sea, profe, depende, digamos, del fármaco, digamos, del componente. En realidad sí, y también no es que va a depender únicamente del fármaco, de los componentes del fármaco. También va a depender de la persona. Porque obviamente una persona que tenga ya de por sí una gastritis, o una úlcera, o cualquier patología gástrica, cualquier cosa que vos le sumes, cualquier fármaco que vos le sumes, así no sea gastrolesivo, le va a provocar acidez. Vos imaginate que hay determinados alimentos que provocan acidez sin necesidad, claro, como dice Antonella, que está muy sujeto a cada persona. Hay personas que toman un mate y tienen una acidez terrible. Toman café y también tienen una acidez terrible. A ver,
Si nosotros o sea, lo vemos desde el punto de vista farmacológico, tanto el mate como el té tienen alcaloides que son, o el café, el mate, tienen alcaloides que son ácidos, que tienen una incidencia en el estómago, que pueden provocar acidez. Pero no necesariamente. No necesariamente una persona tiene que tener una patología. O sea, para que pasen estas cosas en forma más frecuente, obviamente tiene que acompañarse de algún tipo de disminución del moco gástrico por otro costado. Después cuando veamos la parte de digestivo vamos a ver que la causa más frecuente de todo este tipo de patologías es la infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es recontra frecuente, muchísima gente lo tiene, muy difícil tratamiento, porque la tipa esta, el Helicobacter es sumamente rebelde, sí, muy resistente. De hecho, se tienen que usar 2 antibióticos para poder combatirla. Bueno, es bastante complejo el tema. A ver. Sí, acá dice Stephanie, que dice en el apunte, la página 126 dice que algunos inhibidores de la COX-2 son muy poco ulcerogénicos. Sí, teóricamente sí, obviamente. El tema es que también depende de la estructura, digamos, de cada persona en sí. Por eso es lo que siempre hablamos, y yo siempre recalco, que lo que le hizo bien a mi vecina no significa que a mí me va a hacer bien. Porque si mi vecina no tiene úlcera, no tiene gastritis o no tiene ningún tipo de patología gástrica, lo más probable es que no le haya hecho nada. Pero si yo sí lo tengo, lo voy a tomar y me va a matar con la acidez. Pero vuelvo a repetir, no está esa acidez, esa acidez gástrica que se suele presentar con este tipo de fármacos, no se debe a la disminución de prostaglandinas, sino que se debe por un daño directo. El fármaco entró, se tocó las paredes del estómago y eso mismo lo dañó. Entonces recuerden que en el estómago es donde empieza la liberación, donde empieza la liberación del fármaco. Y cuando empieza la liberación del fármaco, empieza a aparecer el principio activo sin los excipientes que lo están cubriendo, y obviamente puede ser dañino. A ver, tiene que nos cuente Antonella. Si mi mamá tiene úlcera gástrica y comer ciertos alimentos después se muere del dolor, y solo mezcla con medicación, y si lo mezcla con medicación, ve las estrellas, sí. Obviamente, como les decía, la patología, o sea, la úlcera gástrica, hay 2 patologías que duelen y que provocan esa acidez muy molesta, la úlcera y la gastritis. Hay casi dos hay una diferencia que es bastante importante como para decirle, para diferenciarlas. La gastritis se denomina lo que es el dolor o el hambre doloroso. Esto significa que cuando las paredes del estómago están en contacto, porque no hay nada, ningún tipo de alimento, no hay nada adentro, se chocan, están así en contacto a las paredes del estómago, entonces ahí es donde duele con la gastritis. En cambio, la úlcera es al revés. Todo lo que, precisamente, la ingesta de alimentos o la ingesta de fármacos va a provocar el dolor. Con el estómago lleno, la úlcera te da dolor con el estómago lleno, la gastritis te da dolor con el estómago vacío. Eso es una diferencia clínica, cuando uno revisa a un paciente, le pregunta, bueno, sí, te duele, pero ¿cuándo te duele?
Y es una aproximación diagnóstica, tampoco significa que sea la posta. Pero mirá, justo lo que estás contando es un poco del libro, porque es la descripción que hacen en los libros de gastroenterología con respecto a esto. Pero bueno, Stephanie, básicamente es eso. Recordá un poco que el principio activo llega recubierto con los excipientes al estómago, ahí es donde se empieza a liberar, empieza a quedar solito el principio activo en la mucosa gástrica. Puede de alguna manera también inhibir prostaglandinas en el lugar, porque ahí no, o sea, si bien es una inhibición de la ciclooxigenasa 2 y no de la 1, que es la que está por todos lados, supuestamente digo, no hay lesión, pero si hubiera una lesión, cualquiera de ellas, ahí también va a haber prostaglandina 2, ciclooxigenasa 2, porque la ciclooxigenasa se va a producir en cualquier zona donde haya lesión, ya sea una distensión de los ligamentos de la rodilla o una gastritis o una úlcera en el estómago. Lesión es lesión. ¿Va a haber ciclooxigenasa 2? Sí. Entonces también quizás me la va a inhibir también ahí. Gracias, profe, me queda más claro. Y obviamente, cuando habla de fármacos que son poco ulcerogénicos o que no actúan sobre la mucosa gástrica, precisamente es para personas que no tienen absolutamente ningún tipo de problema en su estómago. Por eso siempre es recomendable, siempre, es recomendable cuando se va a hacer un tratamiento con AINES, ya sean los comunes o los inhibidores de la COX-2 nada más, siempre tratar de hacer dure el tratamiento, todo lo que trata el tratamiento, complementarlo con un protector gástrico. Lo que, a ver qué dice. Antonella dice, ¿y si un fármaco que inhibe la COX-2, pero por una reacción adversa puede inhibir la COX-1? En realidad, la COX-1 va a estar, como decíamos recién, teóricamente la COX-1 va a estar inhibida por todos los AINES. Y los que son selectivos, que van a inhibir únicamente a la COX-2, hay que ver que en el estómago no haya ninguna lesión como para que, no es que va a inhibir a la 1, si es selectivo de la 2 va a inhibir únicamente la 2. Pero si hay algún tipo de lesión en el estómago, el fármaco no va a discriminar si esa COX-2 que está tratando de inhibir es porque yo lo estoy tomando por un dolor de rodilla. Va a encontrar una COX-2 y la va a inhibir. Lo que les decía, siempre es recomendable utilizar un protector gástrico. Y el protector gástrico, que en realidad no es un protector gástrico, se le suele llamar así, el más utilizado es el omeprazol. Después cuando veamos la parte digestiva vamos a ver bien las diferencias. Pero bueno, el omeprazol lo que hace es impedir la producción de ácido gástrico. Y al impedir la producción de ácido gástrico, obviamente, haya o no haya moco gástrico protector, obviamente no se va a producir acidez. No hay ácido, no hay acidez. En realidad, lo ideal cuando hablamos de una protección gástrica no sería inhibir la producción de ácido gástrico, porque el ácido gástrico está ahí porque se necesita para algo. Quizás la mejor protección gástrica sería precisamente reemplazar ese moco gástrico que no se está que se está inhibiendo por la inhibición de la ciclooxigenasa, por la inhibición de las prostaglandinas. Eso sería lo ideal.
Pero después cuando lleguemos a la parte de, gastrointestinal vamos a ir viendo los por qué se usa uno y no se usa el otro. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, sí, disculpe, la última pregunta. dale. ¿En qué caso se suele dar los inhibidores de la COX-2? Así puntualmente, algún caso. Por lo general se dan en traumatología. Por lo general se usan en traumatología. Porque son, en realidad, en la búsqueda de esto, de tratar de no provocar una lesión gástrica, de tratar de no provocar, eso a veces ocurre, de no provocar una lesión gástrica, y suelen ser bastante fuertes, y obviamente no termina, o sea, para un dolor de cabeza, es como que es demasiado. ¿Mm? ¿Quedó más o menos claro eso, Stephanie? Sí, gracias. Bien. Sebastián dice, el protector gástrico se tiene que tomar primero que el fármaco. En realidad, el protector gástrico, dependiendo, sí, para lumbalgias y pubalgias sí, Marcelo. El protector gástrico, dependiendo cuál se usa. Si se usa el omeprazol, como se toma una sola vez al día, siempre es preferible tomarlo a la mañana, con el desayuno, y el fármaco alejado. ¿Mm? O sea, siempre cuando se toman fármacos, varios fármacos, siempre es preferible tomarlos separados. Tenerlo como regla. ¿Por qué? Porque yo no sé si este fármaco me va a interaccionar con el otro. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, o sea, si yo tomo estos dos, si tomo estos otros dos, es preferible hacerlo siempre, siempre, por regla, en forma separada. Aunque haya muchos que se pueden tomar juntos. Y bueno, básicamente eso. Y los protectores, el otro tipo de protectores, incluso hay algunos que no se pueden combinar. Por eso les decía que después, cuando veamos la parte de gastroenterología, vamos a ver que hay algunos que no se pueden combinar porque precisamente el uso de este tipo de protectores impide la absorción de otros fármacos. Entonces, seguramente no se van a poder combinar. Bueno, nos quedan 7 minutos. Ya me avisó esta crueldad. Bien, fíjense que ahora nos queda diclofenac, lo vamos a tener que ver en la próxima. Ketorolac, dos fármacos que seguramente los venden, pero así. Después, porque acá es como que arranca de nuevo, está un poco más extendido de lo que vimos ayer, donde les muestra la dosificación y toda esa historieta, las distintas presentaciones farmacéuticas. Esto léanlo tranquilos ustedes en casa, no tiene demasiada vuelta. Pero sí quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al diclofenac, al ketorolac, que son fármacos que se venden, ya les digo, como caramelitos. Es más, yo creo que alguna farmacia los da como vuelto, como hacen los kioscos que te regalan un caramelo. La ergotamina. Y la ergotamina, que son 3 fármacos que también se venden muchísimo. Los 3 deberían venderse con receta y te lo venden hasta los chinos. Vas al chino a comprar el arroz. Ah, no me das un Meiral. Bien.
Esos 3 fármacos vamos a ver en la reunión de dentro de unos 10 minutillos. Cortamos acá, guardamos el videíto y volvemos en un ratito.